Antes de arrancar les quería pedir por favor si se podían suscribir y dejar un me gusta que me ayuda un montón y ahora sí les dejo con el video. Hola gente, ¿cómo andan? En esta ocasión tenemos un nuevo invitado acá en el canal, estamos con Rodrigo Elías. Bueno Rodri, tres cosas para decirte antes de arrancar. Primero agradecerte por estar acá conmigo charlando. Segundo preguntarte cómo andás. Y tercero si estás preparado para esta charla leprosa donde vamos a estar hablando mucho sobre Newells. Bueno, primero que nada, buenas noches, Lucio, a vos y a tu audiencia. La verdad que gusto estar acá charlando con vos. Estoy contento, obviamente, después de lo que fue la victoria del último domingo, que para mí era inesperada. Y esperemos, sí, estar a la altura preparado para lo que viene. Bueno, Rodri, vamos directamente ya a arrancar. Bueno, justamente vamos a hablar de lo que dejó el triunfazo en el día domingo frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, como dijiste, inesperado por cómo había arrancado el partido. Y también, bueno, también vamos a hablar de la previa de lo que es el partido frente a Banfield. Yo después voy a estar dando mi opinión. Primero quiero saber la tuya. Primero sobre el triunfo frente a los mendocinos en el día domingo. Y segundo, lo que va a ser el partido frente a Banfield. Bueno, yendo por partes, lo primero que tengo para decir es que, como decía, para mí fue inesperado el triunfo, no solo por cómo había comenzado el partido, el desarrollo, donde Independiente de Rivadavia era superior a Newell's prácticamente en todas las facetas del juego, sino puntualmente por todo lo que sucedió en la antesala del partido. Creo que más allá de lo que hubiese sido una derrota, un empate o mismo la victoria, el partido en sí quedó opacado por el tema de Keylor Navas. No es un jugador más, para nada. Te diría que por más que fueron solamente 6 meses, se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes que han pasado por Newell's en estos últimos años. Obviamente estamos hablando de tiempos cosechas magras para Newell's, pero si tomamos en consideración lo mal que había arrancado el año para el equipo, hasta la llegada de Fabiani, casi zona de descenso, perdiendo todos los partidos con actuaciones paupérrimas, y lo importante que fue el costarricense para la levantada de Newell's, bueno, me parece que la noticia ese domingo de su salida, ese problema estomacal, que en principio parecía una excusa, ahora se dice que era real, me parece que eso terminó opacando todo lo que venía después en el partido. Yo creo que el equipo lo sintió. En esos primeros minutos parecía que estaba en otra sintonía completamente. A ver, tampoco le vamos a echar toda la culpa al tema Keylor, porque también es cierto que hay muchos partidos de Newell's, sobre todo jugando en condición de visitante, donde los rivales lo superan. A ver, el caso emblemático por ahí, el del partido con Tigre, que creo que Keylor Nava hizo como 10 atajadas. Hubo un partido con Unión donde también lo pelotearon bastante, pero bueno, yo sentía que el equipo estaba, como decía, en otra sintonía. Independiente Rivadavia es un equipo que no tiene tanto juego hoy en día entre los mejores 5 delanteros que tiene el fútbol argentino, que es Villa, el colombiano, y bueno, Arce, que también es un jugador que en la B le había dado mucho rédito a la lepra mendocina, que también acompañaba. Y ya con eso solo le alcanzaba, porque Newell's no tenía contención en el mediocampo, apostaba por ahí a que le jueguen más por las bandas, pero en las bandas tampoco contenía, de hecho así viene el gol. La jugada está bien, fue medio rara, sucia, porque fue una segunda pelota de un córner, pero también marcó mal por las bandas, con una simple triangulación, tiraron el centro y un tipo cabeció solo. Pero más allá de eso, creo que lo más importante fue cómo se pudo reponer Newell's. Primero, como decía, los primeros 15, 20 minutos fueron de un asedio total, y aparte incrementado, por los errores propios que tiene Newell's en la defensa. Iban, creo, después Lolo mete una pelota al medio peligrosísima que termina en un mano a mano. O sea, estaban totalmente desajustadas todas las clavijas. En un momento, esa superioridad de Independiente de Rivadavia y esos errores infantiles de Newell's dejaron de suceder. Y paradójicamente, cuando parecía que estaba acomodado el equipo, saliendo un poquito más, que había tenido dos chances, una de Maroni en una contra y otra de Portillo, llega el gol. Y también esto, bueno, habla de el problema de no tener a Keylor Navas. Era una pelota totalmente atajable, no es por caerle al chico ni pegarle de más, pero es una pelota,
que realmente es sencilla de atajar para una, lo van a hacer, pero una pelota que la tenía que embolsar fácil, y si no llegaba a embolsarla fácil, la tenía que sacar a un costado, como lo hizo después en algunos tiros al cuerpo, pero al menos la sacaba al costado. Bueno, me parece muy valorable la reacción que tuvo el equipo en el segundo tiempo, porque realmente cuando nos fuimos al descanso yo sentía que eran muy pocas las probabilidades de que Newell lo pudiera dar vuelta, incluso empatarlo. A ver, creo que la estadística marcaba que en condición de visitante hacía desde el 2021 que Newell no daba vuelta un partido, y si a esto le sumamos las condiciones que venimos hablando contextuales, el tema Keylor Navas, las bajas que tenía, sin arquero suplente, sin delantero suplente, porque Benedetto no estaba tampoco a disposición, casi sin refuerzo, Mosquera que había llegado 2 días antes siendo titular. Bueno, era realmente, bueno, y un equipo que juega, porque es cierto que Independiente de Rivadavia, como decía, no tiene un juego muy lucido, pero tiene un equipito que pelea y que viene bien en el torneo. Bueno, me pareció realmente muy valorable. Primero, lo bien que jugó Maroni en el segundo tiempo. Cuando Maroni juega bien, como fue también en el partido con Defensa y Justicia en Copa Argentina, el conductor, a este equipo muchas veces le falta un conductor, porque Ever Banega es un jugador que es armador. De hecho, a ver, el primer gol viene por un cambio de frente de Banega fantástico, y el segundo porque pisa el área, pero no es un conductor de pelota, no es un jugador que te va a eliminar uno o dos rivales como hace Maroni cuando toma la pelota y va para adelante en estos últimos 2 partidos. También hubo una buena participación de Herrera, hubo una buena participación de Cocolizo. Entonces tenés 3 o 4 jugadores en mitad de cancha en adelante que te rinden bien al mismo tiempo. Bueno, terminó con una victoria que fue fundamental, y sobre todo en el segundo tiempo, aparte de ese incremento en el nivel ofensivo, como decía, el arquero resolvió al menos de la forma que pudo las pelotas que le llegaron. Sí, sí, coincido con todo lo que decís, Rodri. Yo creo que este triunfo termina siendo un triunfazo por tres cosas. Más que nada lo que vos mencionabas, por lo que fue el factor previo, con lo de Jacob, que se fue justamente 2 días antes, lo de Keylor Nava, después también el no tener a Fabián en el banco por estar suspendido. Bueno, también lo que decías de Bien, Mosquera. Segundo, porque es en condición de visitante, con lo que a Newell le ha costado mucho estos años ganar en condición de visitante. No sé, no tengo el dato, pero no ha ganado muchos partidos en condición de visitante en lo que ha sido en estos años. Y después también que Newell no remontaba un partido como visitante. Yo tengo el dato desde 2021. El triunfo, no sé si te acordás aquella vez, frente a Lanús en pandemia, que hace el gol Cristaldo y los dos Jero Cachabue. Entonces es importantísimo porque el equipo supo reaccionar en el segundo tiempo, después lo que había sido un mal primer tiempo, como vos decías. Pero en el segundo yo creo que se lo terminó en un momento ya. En los primeros 5 minutos ya se notaba una mejoría con las dos chances que había tenido Herrera, con esa que se encara al lateral, después termina definiendo mal, y después la chica viene el arquero. Ya ahí se veía una mejoría y después por suerte llegó el empate y Newell lo termina yendo a buscar con la expulsión, va, con la patada mejor dicho criminal, con ese planchazo de Cardillo sobre Ángelo Martino, bien expulsado. Y por suerte, bueno, después una muy buena jugada de Maroni que da el pase de 3 dedos y la buena definición de Vanega, que antes del primer gol no venía teniendo un buen cotejo. Es más, yo creo que estaba siendo de los peores jugadores quizás de Newells. Y después, bueno, eso también es lo que tiene un jugador de jerarquía como lo es Ever, ¿no? Que con una preasistencia, ¿no?, que le da a Luciano Herrera, que después le termina dando la asistencia a Cocolizo González, y después con la buena definición, ¿no?, en el segundo gol, porque otro jugador quizás ahí se la ataja el arquero, la termina tirando por encima del travesaño. por supuesto. Eso es lo que también mencionaba. Newell's tiene en mitad de cancha en adelante, son interesantes, como el caso de Herrera, que es bastante regular. Maroni, cuando se enchufa, es un jugador importante, porque realmente la habilidad la tiene, la velocidad la tiene. El otro día hizo algo que a mí me pareció muy importante en el último gol, porque no es solo que gana la pelota, se saca dos de encima, sino que temporiza, fija al defensor y da el pase a tiempo de 3D. O sea, hizo todo realmente muy bien, y una jugada típica de enganche. Y si a eso le suma la jerarquía de Vanega, pues también es cierto lo que decís, le quedó para la zurda, controló de zurda y definió de zurda. Y la mayoría de los jugadores, no solo de Newell, sino en general, la media de los jugadores capaz que la tira fuera o controla mal, o no resuelve como lo tiene que hacer. Entonces, bueno, creo que fue una combinación de factores muy positiva. Y sobre todo esto, ni siquiera estuvo Fabiani en el banco, y yo veía que los jugadores le respondían, que estaban muy efusivos los ayudantes.
Y este es el típico partido donde cualquier Newell de los últimos años lo hubiese perdido de una manera grotesca directamente. Me parece realmente muy valorable que en este contexto, incluso comenzando perdiendo, lo haya dado vuelta. Yo recuerdo años 2017, 2018, 2019, donde Newell por ahí ganaba un partido en el año en condición de visitante. Recuerdo, creo que en 2017 el único que ganó fue contra River, un partido rarísimo. En 2018 creo que ganó uno contra San Martín de Tucumán y no recuerdo si alguno más. 2019 por ahí, no sé si Patronato año. Y con Fabiani, no quiero decir que se acostumbró a ganar de visitante, pero ya ha sacado una cantidad de puntos notable. Y en este caso no puedo decir que es injusto, porque con Tigre uno puede analizar y dice, bueno, lo salvó Navas 25 veces, llegó 2 veces, metió 2 goles. En otros partidos por ahí le han llegado más. En este partido la verdad es que me parece que más allá de ese asedio inicial, después el triunfo termina siendo justo y con valencias muy altas, que es lo más importante. Claro, sí, aparte yo creo que el segundo tiempo Newell termina siendo superior, aparte vos ven chance de gol y Newell tuvo muchas más, lo que mencionábamos también antes del primer gol. También, no sé si coincidís, lo importante es que hizo un gol el 9, que fue Cocolizo González, porque a Newell lo que le ha costado más que nada este semestre fue el tema de él, de convertir en lo que es delantero centro, ¿no? Porque fíjate que el goleador de lo que es el año es Luciano Herrera, con 4 goles, y es importante que Cocolizo, que se sacó la mufa después de lo que fue ese gol, te acordás, anulado a Defensa y Justicia, que desde ahí tuvo como esa racha de no poder convertir. Ahora justo llegó Pipa de Neto y no pudo estar a disposición el día domingo. Tampoco sabemos si va a estar este domingo frente a Banfield. Y después también tenés el tema de Thiago Gijena, que parece que el oro lo está llevando a poco. También lo de Navarro. Después también tenés a Escarpecio en la reserva. Pero me parece que es muy importante que Cocolizo haya convertido porque puede ser algo que, podríamos decir, le sacó la mufa. Ojalá pueda convertir más goles después en lo que va a ir de los partidos con el correr de los encuentros. Sí, sin duda que el hecho de que el 9 haga goles es fundamental, no solo por la confianza propia de cualquier número 9 que vive del gol, una frase hecha ya del fútbol, sino por la confianza que le tiene que emanar a sus compañeros, de ser delantero, y que eso es fundamental. Después yo valoro mucho el trabajo que hace Cocolizo, porque pelea con todos los defensores, a veces en soledad, gana muchas pelotas aéreas, muchas veces mete el cuerpo y pivotea bien. Tiene algunas deficiencias en la definición. En algunas jugadas del torneo pasado es cierto que ha tenido mala suerte, en otras me parece que le ha faltado jerarquía para definir. Ojalá que este sea el puntapié inicial de una buena racha. Para mí desde el juego aporta muchísimo, pero es cierto que el 9 tiene que hacer más goles de los que venía haciendo. Sí, coincido, Rodri. Y quería preguntar, vos si tuvieras que reforzar, porque ahora, bueno, se extendió el mercado de pase el jueves pasado por 2 semanas, si tuvieras que reforzar una posición en puntual, ¿cuál sería? Porque Newell, de acá lo que queda del mercado de pase, no creo que te haya traer 4 o 5 jugadores, sino que seguramente traiga uno o quizás dos, pero uno es lo máximo. A mí lo que menos me gusta de Newell's es el mediocampo. Ya hace tiempo que es lo que menos me gusta. Creo que lo que Fabiani más solidificó fue la defensa. Le dio confianza a Lolo, que para mí era un jugador que no podía aportar hasta la llegada de Fabiani y realmente lo solidificó. Bueno, Cuesta, si bien no había comenzado con algunos errores, se veía que era un jugador de otra jerarquía y me parece que hoy en día es el mejor defensor que tiene Newell. Montero también se afianzó con Fabiani. Martino, cuando lo recuperó Fabiani, también aportó lo suyo y sigue aportando. Yo creo que entre eso y bueno, el crecimiento de Keylor Navas se justifica, se sostiene sobre todo la mejoría del equipo. Y adelante, si bien la producción ofensiva muchas veces es escasa, ha logrado incrementar también el nivel de algunos jugadores, porque Herrera, como vos decías, metió creo que 4 goles, genera bastantes jugadas. Maroni, cuando se enchufa, aporta bastante. Vanega tiene lo suyo, obviamente, ya a su edad no va a ser figura en todos los partidos, ni mucho menos. Para mí el mayor problema es la contención. En ese sentido le había dado muchas soluciones, muchas herramientas Jacob, pero ya incluso con Jacob solo le estaba costando mucho la mitad de la cancha. Imagínate ahora sin Jacob. Yo creo que ahí falta un refuerzo. Yo entiendo que firmó Gaspar Iníguez. A mí no me parece que eso sea un refuerzo. A mí me parece que eso es
incorporación y me atrevo a decir una apuesta donde no tenés mucho para ganar. Este chico Fernández que viene de Gimnasia, la verdad es que no lo tengo muy visto, por tanto tendría que ver con el correr de los partidos si se acopla al equipo, si le puede dar lo que necesita. Pero bueno, a mí me parece que tiene que traer un 5 tras la partida de Jacob. A mí siempre me pareció un error grosero que se haya permitido la salida de Fernández Cedrés, que a alguno le puede gustar más o menos, sus condiciones, su desorden, su ímpetu, sus cualidades técnicas, lo que sea, pero era un 5 que para el fútbol argentino estaba más que bien. De hecho, si vos te pones a repasar la mayoría de los 5 del fútbol argentino, la mayoría de los equipos tiene 5 de 5 puntos, valga la redundancia, no sobresalen. Bueno, ahora Boca por ahí te trae a Paredes y saca una diferencia en ese lugar del campo, pero incluso a River le ha costado mucho el tema de los 5. Por ahí Central encontró en ese doble 5 el torneo pasado con Ibarra y Navarro una buena sociedad, pero en general no abundan los números 5 y Newell's tenía uno bueno con el uruguayo, me pareció una lamentable decisión su salida, no sé si fue por Soso, no sé si fue por Astore, por el manager de su momento o por él mismo, pero bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, que Newell's trajera un 5 y si fuese Fernández Cedré, que ya sabe que se pone la camiseta y juega, sin duda que sería muy atinado. Sí, sí, coincido. Aparte ahora que sí, que se fue Jacob, que era uno de los jugadores que Fabián había como reinventado ahí en una posición rara, porque Jacob nosotros lo veíamos defensor central o de última de lateral derecho y lo convirtió en un número 5 que creo que aportaba mucho lo que es sacrificio, juego, bueno, juego no, perdón, sacrificio, huevo, pero me parece que ahora que se haya ido, creería que sí, se podría reforzar ahí. Igual no veo que la dirigencia vaya a buscar un número 5 porque Fabiani creo que está conforme con Iñiguez y con Fernández Figueira, que hay que verlo porque en lo amistoso no ha convencido. Después coincido con lo de la defensa, que Fabiani fue lo que más quizá acomodó también en lo que es la faceta ofensiva, pero yo creo que más que nada la defensa, vos ves, ahí Newell tiene también recambio, ¿no? Porque tenés en los laterales derechos a Mosquera y a Montero, después la dupla central, bueno, aparte de Lolo y Cuesta, tenés recambio a Noguera, tenés a Lucas Sosa, en el lateral izquierdo tenés a Martino y si no, tenés a Tavares, que es verdad que no ha dado la talla, pero también es muy difícil no buscar buenos laterales también en el fútbol argentino, los que quizás menos se saca hoy en día en nuestro fútbol. Y después te quería preguntar sobre Luciano Herrera, justamente un jugador que vino de Defensa y Justicia, que no llamaba tanto la atención su nombre, porque hasta en defensa incluso el año pasado era suplente y hoy se convirtió en un titular, podríamos decirle indiscutible en lo que es el equipo de Logro Fabiani. Sí, sin dudas. De hecho, para mí es el jugador que más se autogenera jugadas. El otro día tuvo una resolución que fue imprecisa, pero había hecho una bicicleta fantástica, se había metido al área al estilo Neymar. Después, bueno, definió como bromeo siempre yo con el amigo Alexi Balbuena, que me decía vos que un amigo tuyo, Federico Ramón, que le mandamos un saludo, Sí, me preguntaba por qué lo nombro, que bueno, un amigo mío de toda la vida que realmente juega muy mal al fútbol y bueno, siempre nos cargamos desde chico por cualquier cosa y bueno, cuando empecé con el canal empecé a bromear porque la verdad que me escuchaba muy poca gente, entonces supuse que a nadie le iba a importar mucho, después cuando empezó a escucharme más gente se empezó a reír de eso y quedó. Pero bueno, sí. volviendo al tema de Herrera, me parece que es un jugador que aporta mucho porque no solamente crea jugadas de gol, sino que hay justicia, contra Tigre, no me acuerdo cuál otro hizo, son todas definiciones de jugador de calidad. Por tanto, creo que en la faceta ofensiva cumple sobradamente también en relación con lo que genera Newell's, que es un equipo que no es de tener mucho la pelota con Fabiani, que no es de atacar tanto, y aparte también colabora en defensa, un jugador muy sacrificado, a punto tal que muchas veces se lo ve extenuado, cansado, con fatiga, calambrado. Muchas veces termina saliendo en los segundos tiempos que parece que no da más, porque se esfuerza constantemente. Me parece que llegó como incorporación y se terminó convirtiendo en refuerzo, sin lugar a dudas. Sí, sí, se terminó convirtiendo en refuerzo. Aparte, Newell tiene la posibilidad de hacer uso de la opción de compra. Que a mí me parece que ahí, que ahora que Reinati se fue a defensa, no sé si habría un trueque a fin de año entre
que Newell le dé el pase a defensa de Reinati y defensa a Newell el pase de Luciano Herrera. Yo creo que es un jugador que claramente se tiene que quedar. Obviamente habrá que ver lo que lleva este semestre, pero es un jugador que le ha hecho ganar muchos puntos a Newell. También el partido de Copa Argentina frente a Defensa, que él abre lo que es el marcador y bueno, después Maroni termina haciendo el 2-0, pero en un partido donde había sido muy complicado y que Newell, bueno, por suerte terminó pasando en Copa Argentina, que es uno de los objetivos que tiene Fabiani. Habrá que ver quién es el rival, si Boca o Atlético Tucumán. Bueno, ahora ya para cerrar lo que es el tema, bueno, ya terminamos con el tema del partido de frente a Independiente Rivadavia y ahora se viene el domingo Banfield, que en la previa es un rival más accesible quizás que Independiente Rivadavia, porque vos ves los nombres y el taladro tiene muchos pibes, y es más, Troglio se enojó el día lunes después del partido frente a Defensa y Justicia porque tenía inhabilitados los refuerzos. Sí, a ver, ahí yo tengo algunas salvedades. Primero, yo creo que para Newell ningún rival es accesible, o sea, entiendo Sí, el es punto verdad. de quizás no tiene un Villa, Claro, sí, sí. que es cierto, pero ¿qué pasa? Newell's es un equipo más incómodo para los equipos buenos que para los equipos malos, porque cuando a Newell vos le das la responsabilidad de salir a buscar el partido, no tiene tanto material. El otro día lo da vuelta que me parece muy valorable cuando tenía que ir a buscarlo, que es algo que en general no sucede. Los partidos que ha ganado Newell's en gran parte han sido como un espectador, no como un espectador, sino como extra, yendo de punto, no siendo el protagonista tanto. El ejemplo puntual es el partido con Boca, donde fue de punto y terminó ganando. El partido con Tigre, que fue de punto y también terminó ganándolo. Pero cuando tiene que ir a buscarlo contra un equipo que, como Banfield, seguramente no venga tanto a tener la pelota, sino a cerrarse atrás y ver si puede salir de contra, bueno, ahí va a tener que aparecer Maroni, va a tener que aparecer Vanega, va a tener que aparecer Herrera, va a tener que aparecer Cocolizo para destrabar los pocos espacios que va a intentar dejar Banfield. Después es cierto que en el plano ofensivo el taladro no tiene tanto equipo como otros en el fútbol argentino, pero para mí estos partidos son los más complicados porque también tenés que jugar con la Sí. ansiedad de la gente, que si no van 15 minutos y vas ganando, ya empieza por ahí con los murmullos. Es cierto que el público se ha acostumbrado bastante al estilo de juego de Newell's, que no es vistoso ni es muy ofensivo, pero me parece que al menos hasta que se destrabe, si es que se destraba, el partido va a ser muy pero muy difícil. Ojalá que los cuatro de arriba, como decía, Vanega, Maroni, Cocolizo y Herrera tengan una actuación similar a la del segundo tiempo. Y después, bueno, también es cierto que en los partidos tan friccionados de dos equipos que no salen mucho de la medianía, a veces se define por detalles, se define por pelotas paradas. Yo creo que Newell's tiene que también apelar a mejorar la pelota parada. Muchas veces se ejecutan mal o cuando se ejecuta que haya hecho. Me acuerdo el de Lolo a Boca y no se me vienen a la cabeza mucho más. Y en un fútbol argentino mediocre, que muchas veces, como te digo, los partidos son friccionados, con poca llegada, con poco juego, la pelota parada puede ser fundamental. Claro, sí, y en lo que el fútbol argentino yo creo que lo que no tenés que tener es errores, porque siempre por un error sale un partido y muchas veces la mayoría de los partidos del fútbol argentino son gol gana, viste, vos haces el gol, te retrocede atrás y listo, muchos equipos hacen eso. Yo creo que Banfield va a venir a eso, quizás a buscar quizás un gol de pelota parada, algún error de Newells, y como vos decías, sí, puede llegar a complicarse este partido, más que nada porque a Newell, por ejemplo, con Kimberley le costó un montón, termina pasando en penales por Copa El Argentina, caso puntual. debido a los dos errores en los penales de los dos jugadores marplatenses. Pero bueno, esperemos que se puedan conseguir los 3 puntos, porque yo creo que lo que le condicionó a Newells el año pasado de no clasificar entre los primeros 8 fue el arranque. Y ahora yo creo que hay que arrancar de la mejor manera en estos 5 partidos, porque después aparte viene el clásico, que es un partido aparte. Pero bueno, vos ves los rivales y mira, te viene Banfield, después Aldo sigue como visitante, Central Córdoba como local, Defensa y Justicia, que es verdad que ahora está arrancando justamente Sosa, hay que ver cómo le va, pero son 5 partidos en los que yo creo que Newell's tiene que sumar en todos, porque son partidos que a priori hay que sumar, después obviamente se verá con lo que pasa en el clásico, lo del postclásico, pero yo creo que lo mejor es arrancar de buena manera, porque si arrancás bien, después te podés dar el lujo de quizás en alguna última fecha poder perder puntos, como lo han hecho muchos equipos, ¿no? En el semestre pasado. Y esto también lo que mencionabas del arranque de los equipos que tiene que enfrentar, creo que le da aún más valor al trabajo hecho por Fabiani, porque no nos olvidemos
que Fabiani tuvo que jugar contra casi todos los equipos que estaban de mitad de tabla para arriba, porque Sí, cuando llegó Newell's había perdido, yo creo que 5 de 6 contra estos equipos que vos habías mencionado. Independiente Rivadavia de local, se había comido creo que 3 con Banfield. Había perdido también, bueno, con Defensa y Justicia fue medio raro el partido porque había hecho ese gol Cocolizo que se lo anulan por una uña y después le hacen un gol raro sobre el final, pero también había perdido. Perdió con Central Córdoba también sí, con polémica, ¿te acordás de ese gol que había Newell empatado y también se lo anulan? Pero contra los equipos que tenía que sacar puntos estaba realmente muy flojo y Fabiani tuvo que tomar el rumbo del barco cuando estaba hundido y le faltaba competir contra claro, los barcos más potentes. Así que sí, recalco primero eso, lo valorable del trabajo de Fabiani con lo que se tuvo que enfrentar y lo clave que es sacar puntos en esta primera fecha porque después se te vienen los rivales menos accesibles, varios te tocan en condición de visitante, tenés que ir a jugar a la Bombonera, no recuerdo si no tenés que ir a jugar también a la cancha de Argentinos Junior, a la cancha de sí, Huracán, sí, sí, a esos creo estadios que tenés que te ir a vienen jugar. Estudiantes y Racing, pero hay canchas difíciles, entonces estos primeros 5 partidos, al menos hasta el clásico, tenés que sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda, sortear el clásico, tratar de sacar un buen resultado y después ves para qué estás.